va a centrar en, bueno, en el metabolismo y en particular en algunas vías muy importantes, vías centrales, que tienen que ver con la producción de energía, fundamentalmente, en muchos tipos celulares, ¿está? Entonces, espero que hayan podido ver los videos y que estén familiarizados con el tema, así esta clase es más productiva, ¿está? Les pido que cualquier pregunta que tengan me frenan y lo hablamos, ¿está? Ok. Entonces, vamos a poner el puntero. Para empezar, nada, definir lo que es el metabolismo, ¿sí? El metabolismo son todas las reacciones, no dejan de ser reacciones químicas, pero que tienen lugar en la célula y que llevan a la producción de energía a partir de determinados nutrientes metabólicos y otras reacciones químicas que utilizan esa energía para funciones vitales, como son, por ejemplo, el movimiento, el transporte, la biosíntesis, ¿sí? O sea que en el metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren en la célula que se basan en eso, algunas en la producción de energía y otras en la utilización de energía para cumplir ciertas funciones que justamente consumen energía. Entonces, para ponernos en tema, vamos a definir como el vocabulario que utilizamos en metabolismo, ¿no? Le llamamos metabolitos o intermediarios metabólicos a todos los compuestos que participan en estas reacciones químicas, ¿está? Yo puedo decir intermediario y puede ser un compuesto que participa en alguna de las reacciones. Profesora, disculpe, se silenció. ¿Por qué me silenciaron? ¿Quién me silenció? ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Me quedé en los metabolitos, ¿verdad? Sí. Los metabolitos son compuestos que participan de estas reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Le llamamos vías metabólicas a un conjunto de reacciones bioquímicas, ¿está? Y eso es como la forma de funcionar que tiene el metabolismo. Un sustrato, ¿sí? Un reactivo, pero que siempre cuando hablamos de enzimas le decimos sustrato. Un sustrato es transformado en varios pasos, en varias reacciones químicas, y a ese proceso le llamamos vías metabólicas, ¿está? Hay distintos tipos de vías metabólicas, como vemos en la diapositiva siguiente, cuando avance esto, ahí está. Tenemos, las más comunes son las vías metabólicas lineales, ¿tá? Donde es una serie de reacciones químicas, ¿tá? Donde el sustrato A va siendo transformado en varios pasos, por ejemplo, en el producto E, ¿tá? Es una secuencia de reacciones, ¿no? Cada uno de estos pasos va a estar catalizado por una enzima, ¿sí? Y incluso puede ser que sea de interés para la célula la producción justamente de este producto E, pero los intermediarios, el B, el C y el D, también pueden tener algún rol, ¿sí? Por eso a veces las vías metabólicas tienen como desvíos, ¿no? Yo podría sacar una flecha y poner una reacción que tiene el intermediario B con otro compuesto, ¿tá? Pero esto es lo más común, una vía lineal. Después hay otras vías que son cíclicas, que vamos a ver un ejemplo de ellas, ¿tá? En las vías cíclicas entra un compuesto, que en este caso se llama U, reacciona con el compuesto B y se forma un intermediario. Luego de una serie de reacciones, se regenera el mismo punto de partida, el compuesto V, ¿tá? Entonces, por eso es una vía cíclica, porque en una de las secuencias de reacciones se regenera el mismo punto de partida. Y después, las más complejas, y son pocos los ejemplos que hay en la célula, son las vías metabólicas en espiral, ¿tá? Donde el mismo sustrato es transformado por el mismo conjunto de enzimas varias veces, ¿tá? Un ejemplo que lo vamos a ver después en otro curso, que es el de digestivo renal y endocrino, es la oxidación de ácidos grasos, ¿tá? Donde, por ejemplo, en este caso el metabolito tiene 4 A's y va perdiendo una en cada
vuelta de la espiral, ¿está? Esas son más complejas y menos comunes. Pero bueno, dentro del metabolismo, como yo les decía, cuando definimos lo que es el metabolismo, vamos a encontrar dos bloques bien distintos, ¿tá? Dos tipos de reacciones que son bien distintas y algunas que están como en el medio, ¿tá? Las reacciones tendientes a obtener energía a partir de nutrientes le llamamos reacciones catabólicas, ¿tá? O catabolismo, donde a partir, por ejemplo, de carbohidratos, de grasas, de proteínas, yo voy a oxidar en la célula esos compuestos, voy a extraer sus electrones, ¿tá? Y los voy a transformar en compuestos oxidados y simples. Por ejemplo, paso de compuestos llenos de carbonos, ¿tá? Como son las proteínas, las macromoléculas, y termino en dióxido de carbono, que es la forma más oxidada del carbono, agua, grupos aminos, entre otros. Y estos compuestos ya se les extrajo toda la energía. ¿Qué pasa en estas oxidaciones? Se les extrajo electrones. Bueno, esos electrones son almacenados, entre comillas, ¿tá? En cofactores que son transportadores de electrones, como el NAD+, el NADP+, el FAD, ¿tá? Que reciben esos electrones y son reducidos a NADH, NADPH, NADPH2. Ahora están llenos de electrones. También la energía liberada de esa oxidación se utiliza para impulsar la fosforilación del ATP, para formar ATP. ¿Tá? Entonces yo oxido nutrientes para obtener energía química en forma de ATP y de cofactores reducidos. ¿Tá? El otro bloque de reacciones metabólicas son las que forman parte del anabolismo, a partir de moléculas precursoras, como pueden ser monómeros, como los aminoácidos, los glúcidos, los ácidos grasos, las bases nitrogenadas. Yo sintetizo, ¿tá? Que sintetizar quiere decir producir, formar, fabricar, moléculas complejas, ¿tá? Macromoléculas, como las proteínas, los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿De dónde sale la energía para eso? Que son reacciones que consumen energía, bueno, a partir del ATP. Y como estas reacciones son reductoras, necesito de electrones. Esos electrones los obtengo de estos cofactores reducidos. Entonces, de esa forma se conectan el catabolismo y el anabolismo. ¿Sí? El catabolismo produce energía y produce cofactores reducidos, y el anabolismo consume estos productos, ¿tá? Y devuelve los cofactores ahora oxidados y el ADP sin fosforilar, para luego comenzar nuevamente este ciclo. ¿Venimos bien? Sí, bien. Sí. Bien, entonces, otra forma de ver lo mismo, las reacciones catabólicas van a partir de nutrientes como los carbohidratos, las grasas y las proteínas, todas moléculas orgánicas, y las van a oxidar completamente a dióxido de carbono, ¿sí? A moléculas de un carbono completamente oxidado. De ahí sale el CO2 que exhalamos cuando respiramos, ¿tá? Para ponernos en contexto. ¿Por qué nosotros liberamos CO2 cuando respiramos? Bueno, porque se forma en nuestro metabolismo. También se forma agua y se libera energía útil para cumplir las funciones vitales. Por ejemplo, las funciones del anabolismo, es decir, la biosíntesis, la síntesis de moléculas orgánicas, y también otras cosas como el transporte, el movimiento, etc. Las reacciones anabólicas van a usar esa energía y a partir de precursores sencillos se van a formar macromoléculas. También tenemos reacciones que son anfibólicas, ¿sí? Las reacciones anfibólicas, o las vías, perdón, anfibólicas, tienen un componente que contribuye a la formación de energía, pero también, a la liberación de energía, pero también contribuyen con precursores para la biosíntesis de algún compuesto. Profesora, Sí. disculpe, ¿qué dijo? Porque no le escuché la gran parte. Se la escuchaba con delay, o al menos ¿La de anfibólicas o todas las reacciones? Todas las vías. todas las reacciones. Me hubieran avisado antes. Se escucha bien.
capaz que se le cortó a la compañera. Yo al menos escuché re bien todo. Capaz que Sí, se se le cortó. escucha re bien. Tac. Para la compañera, resumiendo, las anabólicas se oxidan los nutrientes que contienen carbono a la forma más sencilla del carbono, que es el dióxido de carbono, y se libera energía. En las reacciones anabólicas se usa esa energía y precursores simples para sintetizar macromoléculas ahora, y después tenemos las anfibólicas que pueden contribuir a la liberación de energía, pero también proveen de precursores para la biosíntesis, por ejemplo. Que luego vamos a dar un ejemplo, que es el ciclo de Krebs, que es una vía anfibólica. Bien, y una característica curiosa, o interesante del metabolismo es que las reacciones catabólicas, que partimos de sacarosa, de glucógeno, almidón, triglicéridos, fosfolípidos, es decir, macromoléculas, las vamos oxidando y transformando en uno o dos compuestos. Es decir, todos convergen en el mismo intermediario metabólico. Se llaman encrucijadas metabólicas. Por ejemplo, el acetil-CoA. A partir de todos estos compuestos se puede formar acetil-CoA, que luego vamos a ver que es un intermediario importante. En las reacciones del anabolismo, acá lo que observamos es una divergencia. A partir del mismo compuesto acetil-CoA, yo puedo formar distintas macromoléculas o compuestos. Por ejemplo, no sé, carotenoides, hormonas esteroideas, ácidos biliares, colesterol, fosfolípidos, ¿entienden? Las vías catabólicas son convergentes y las anabólicas son divergentes. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco más en detalle estos intermediarios metabólicos activados que dijimos que se forman por el catabolismo y se consumen en el anabolismo. ¿Está? El ATP. El ATP es el centro de nuestra vida porque es quien nos da energía a cada una de nuestras células y en definitiva al organismo, ¿sí? Recuerden que el ATP es un adenosín trifosfato, ¿tá? Tiene 3 grupos fosfato, ¿tá? Con 2 enlaces de alta energía disponibles para hidrolizar. Cuando se hidrolizan esos enlaces es que se libera esa gran cantidad de energía y lo podemos utilizar para impulsar distintos procesos. Tenemos 2 formas de sintetizar este ATP, ¿tá? Recuerden que sintetizar ATP es un proceso costoso energéticamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, perdón si aburro, pero cuando uno va a cargar la nafta para el auto tiene que pagar dinero, ¿no? Cuesta dinero llenar el tanque. Pero ese tanque después lo voy a utilizar para mover mi auto. La energía que libera de esa oxidación la voy a utilizar para mover combustión, perdón, para mover mi auto. Bueno, acá es lo mismo. Sintetizar ATP me cuesta energía. Después me va a liberar energía cuando yo lo precise. Entonces, las 2 formas de sintetizar ATP, una es la fosforilación a nivel de sustrato, ¿tá? Y otra es la fosforilación oxidativa. La fosforilación a nivel de sustrato ocurre, por ejemplo, en 2 de las vías que vamos a ver hoy, que son la glucólisis y el ciclo de Krebs, y consiste en que un intermediario fosforilado, acá tienen una enzima que cataliza la reacción, imagínense, un intermediario fosforilado, es decir, tiene estos grupos fosfato, es capaz de transferir un fosfato al ADP. ¿Está? Y se forma el ATP. Acá termina la reacción. Dirán, ¿qué papita? ¿Por qué no ocurre todo el tiempo? Bueno, porque no existen muchos intermediarios que tengan un enlace de mayor energía que la que se necesita para sintetizar ATP. Tiene que ser un enlace de muy alta energía. ¿Está? Y son algunos compuestos nomás que pueden realizar esta transferencia del fosfato al ATP. Un ejemplo es esta enzima que está en la vía de la glucólisis, ¿sí? Que se transfiere un grupo fosfato del intermediario fosforilado al ADP y se forma ATP. ¿Está? La otra forma de sintetizar ATP, que en realidad es responsable de la mayor cantidad de síntesis de ATP en el mayor número de células, es la fosforilación oxidativa y es la que ocurre en la cadena respiratoria. Otra vía que vamos a estudiar hoy. Luego vamos a estudiar esta imagen que ahora quizás, bueno, si vieron la clase sí, pero quizás no les suene mucho, pero lo que ocurre es que la energía conservada en un gradiente electroquímico,
¿Qué es un gradiente electroquímico? Una diferencia de cargas y de concentración de protones que ocurre en la membrana mitocondrial interna de la mitocondria justamente, se utiliza para impulsar la síntesis de ATP por esta enzima que está acá, que se llama ATP sintasa. Esto lo vamos a ver en más detalle ahora después. Es diferente a lo que vimos recién. Sí. ¿Puedes repetir lo de gradiente electroquímico? Sí. Gracias. Eso ahora, como les decía, se los voy a explicar más adelante con más detalle, pero lo que ocurre en la cadena respiratoria va a ser un transporte de electrones que termina en un gradiente de protones. Vieron que acá dice gradiente de protones, ¿por qué? Porque hay más protones en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Gradiente es diferencia. Esa diferencia de concentraciones hace que los protones se muevan a través de una enzima que se llama ATP sintasa, y eso impulsa, da la energía para la fosforilación del ATP, del ADP. Es diferente a lo que vimos recién. ¿Por qué? Porque no hay un intermediario con un grupo fosfato de alta energía y se lo transfiere al ADP. No, acá la fosforilación es a partir de fosfato inorgánico o soluble, digamos, y ADP. Solo que la energía proviene de este gradiente quimiosmótico, que ahora lo vamos a más adelante, al final de la clase, vamos a ver eso. Pero son esas dos formas que hay de sintetizar ATP, por transferencia del grupo fosfato o por fosforilación oxidativa, que es justamente la respiración. Bien, eso en cuanto al ATP. Los otros intermediarios activados son los cofactores transportadores de electrones. Espérense, me seca la garganta. Hay unos intermediarios que son solubles, que son el NADH y NADPH. Cuando tienen la H así, es cuando están reducidos, ¿sí? Cuando en vez de la H tienen un más, es porque están oxidados. Reducidos muchos electrones, oxidados pocos electrones. En la célula hay mayor concentración de NAD+ que de NADH. ¿Tá? ¿Por qué? Porque este NAD+ está disponible para recibir electrones en las reacciones catabólicas. ¿Se acuerdan que en las catabólicas yo extraigo electrones de los nutrientes? Bueno, ¿a dónde van? Al NAD+. El NADP, que es muy similar, solo tiene un grupo de fosfato, tiene otro rol. ¿Tá? En la célula yo tengo más cantidad del NADPH, más del reducido. ¿Por qué? Porque está disponible para reducir sustratos. Va a participar de reacciones que son anabólicas que requieren electrones. ¿De dónde salen? Del NADPH. ¿Tá? Así que estas dos cosas tienen roles diferentes en la célula. El NADH va a participar en reacciones de oxidación y el NADPH en reacciones de biosíntesis, que son reductivas. Después hay otro intermediario, que es el FADH2, que también transporta electrones, recibe y cede electrones, pero tiene la diferencia de que este permanece unido a las enzimas, es un cofactor de algunas enzimas, ¿tá? Acá tienen algunos ejemplos que algunos participan en las vías que vamos a ver hoy. El ejemplo que está acá es de una enzima que participa de la oxidación de los ácidos grasos, así que un par de reacciones, perdón, de la oxidación de ácidos grasos, donde un paso de oxidación, los electrones son transferidos al FAD que está unido a la enzima, y se forma el FADH2 reducido. En otro paso de oxidación que viene después, los electrones se transfieren al NAD para formar NADH, ¿tá? Que este está libre. Nada, para que vean que el FADH2 también puede participar de estas reacciones, solo que es un cofactor de ciertas enzimas. Profe, disculpe, ¿podría Sí. repetir? Porque estaba pasando una publicidad y no escuché mucho. ¿Qué parte? ¿Todo se puede resumidito? Esta diapo, ok. Acuérdense que queda grabado también. La idea es que el FADH2 actúa de forma similar al NAD+, recibe electrones. ¿Van a estar subiendo las grabaciones? ¿Cómo? ¿Van a estar subiendo las grabaciones? ¿O esta Creo por que el no las tema puedo que- subir, pero se las puedo mandar a ustedes y ustedes se las reparten. Si no hacen nada. Está, porque no, nos habían dicho que no las iban a estar subiendo, entonces está. Está. Pero como hoy hubo tanto problema. Bien, gracias. Entonces, lo que decía es que, nada, que
Me perdí. Bueno, que el FADH2, el FAD oxidado, recibe electrones y forma FADH2 de forma similar al NAD, pero este permanece unido a la enzima que participa de la reacción. Es un cofactor de la enzima, no está soluble en la célula. Bien, y ahora algunos aspectos principales genéricos del metabolismo. Vieron que vimos las vías anabólicas y catabólicas. ¿Qué pasa? A veces la célula necesita, por ejemplo, degradar u oxidar a la glucosa para obtener energía a partir de ella y transformarla en un producto final que es piruvato. ¿Tá? Esa es una vía catabólica. Pero en otro contexto, algunos tipos celulares, como las hepatocitos, necesitan sintetizar glucosa, es decir, la vía opuesta, a partir de piruvato, formar nuevas moléculas de glucosa. Esa es una vía anabólica. En este caso estoy hablando de una vía anabólica y catabólica que son opuestas, pero no ocurren a través de las mismas reacciones dadas vueltas, digamos, sino que tienen que tener un camino diferente. Ocurren por enzimas diferentes, ¿tá? Y eso lo que permite es regular de forma separada las vías catabólicas y las anabólicas. Yo no voy a tener activa la vía catabólica y al mismo tiempo la vía anabólica para sintetizar el producto y después degradarlo al mismo tiempo, ¿entienden? No tiene sentido. Entonces, ocurren por al menos algún paso diferente que su vía opuesta. Lo otro, todas las vías metabólicas están reguladas, muy reguladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la célula economiza sus recursos, ¿no? O sea, dependiendo del contexto o del entorno, la célula va a encender, activar distintas vías metabólicas e inhibir otras, ¿tá? ¿Cómo se logra eso? Regulando enzimas clave de cada vía metabólica. Y en los eucariotas, las células eucariotas, ustedes saben que tienen organelos, tienen compartimentos diferentes. Bueno, eso permite también separar vías que son opuestas o que es necesario regularlas de forma recíproca. Cada compartimento va a tener lugar distintas vías. Por ejemplo, en la mitocondria ocurren mayormente vías degradativas u oxidativas. Bien, ¿cómo se regula de forma genérica el metabolismo? Bueno, como les decía, la activación de una vía tiene que, por ejemplo, la vía catabólica va a llevar a la inhibición de la vía opuesta, la que sintetiza el mismo compuesto, va a estar inhibida. No voy a estar sintetizando y degradando la misma cosa al mismo tiempo, ¿tá? Porque si no sería simplemente gastar ATP. ¿Cómo hace la célula para regular? Bueno, una es regular la cantidad de enzima, ¿tá? Ustedes saben que si yo pongo más enzima en una reacción química, obtengo mayor cantidad de producto. Bueno, regulando la cantidad de enzima, yo puedo regular la velocidad de la determinada vía metabólica. También se puede regular, una vez que está presente esa enzima en determinada cantidad, regular su actividad, es decir, aumentar su actividad, aumentar su velocidad o disminuir, por regulación alostérica, por regulación covalente, cosas que ya vimos. Y otra forma de regulación es justamente la compartimentalización de las vías. Separar, por ejemplo, el sustrato de una vía en otro compartimento, entonces no ocurre la reacción. Bien, una forma muy importante de regulación en la célula es la regulación alostérica, donde yo tengo un metabolito, un intermediario, una molécula, que se une a una enzima en un sitio distinto al sitio activo y cambia su actividad. La activa si es un modulador positivo o la inhibe si es un modulador negativo. ¿Tá? Y hay un ejemplo muy importante de control alostérico que es la retroalimentación negativa. ¿En qué consiste? Imagínense esta vía metabólica que empieza con un determinado sustrato, que por todas estas enzimas, C1, 2, C3, que ya están corridas, ¿no? Pero irían acá arriba de cada flecha. ¿Tá? Van generando estos intermediarios hasta llegar al producto final. Bueno, muchas veces el mismo producto de la vía es un modulador alostérico de la primera enzima, del primer paso de la vía. ¿Tá? Ese se va a unir a un sitio distinto al sitio activo de esa enzima de 1, va a cambiar su actividad inhibiendo la enzima. ¿Tá?
en el caso de la retroalimentación negativa. ¿Qué se asegura la célula? Que cuando ya tengo suficiente cantidad de producto, se frena la vía metabólica. ¿Para qué voy a seguir formando este producto si ya tengo suficiente? ¿Se entiende? Sí, se va entendiendo. Bien. Sí, pero Otra forma muy importante de regulación, que es muy común, es por la carga energética celular. ¿Tá? Acá tienen cómo se calcula formalmente, pero de forma general, el ADP y el AMP, que son las formas que ya se hidrolizaron los grupos fosfatos, son indicadores de poca energía en la célula, y el ATP, que es la forma que contiene más energía, es un indicador de que la célula tiene satisfecha su reserva energética. Entonces, cuando la carga energética, es decir, cuando aumenta el ATP, cuando la carga energética aumenta, es decir, cuando aumenta el ATP y disminuye el ADP y el AMP, se van a activar las vías anabólicas, las que requieren ATP. ¿Tá? Cuando ustedes tienen plata, ¿qué activan? El gastadero. Bueno, acá la célula también. Utiliza el ATP en las vías que lo consumen. Ahora, cuando ustedes, o la célula, perdón, presenta una disminución de la carga energética, ahí se van a activar las vías catabólicas. ¿Para qué? Para reponer esa reserva energética. ¿Tá? Bien, entonces, en este esquema, que tiene 3 etapas, vamos a ver algunas vías centrales del catabolismo celular, ¿sí? Una de esas vías, o una de esas fases, consiste en la oxidación de los nutrientes hasta un compuesto que se llama acetil-CoA. La segunda etapa va a terminar de extraer la energía contenida en este intermediario que se llama acetil-CoA a través del ciclo de Krebs. Todos los electrones que se generan en la fase 1 y la fase 2, ¿tá? Por la oxidación de los nutrientes metabólicos, se van a almacenar en forma de NADH y FADH2, como les dije hoy, y en la fase 3, estos van a impulsar la síntesis de ATP. Todo esto que ahora no suena mucho lo vamos a ir viendo parte por parte, ¿tá? Pero tengan presente que en la primera etapa partimos de los nutrientes metabólicos conocidos, como glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, ¿tá? Oxidamos, en el caso de la glucosa, a piruvato, o directamente a acetil-CoA, y ese luego entra, esta corrección que está acá, ocurre en la mitocondria se va a terminar de oxidar los carbonos y extraer todos los electrones. Y al final, en la fase 3, que ocurre en la membrana mitocondrial interna, se da la mayor síntesis de ATP. Empecemos por la glucólisis. Vamos a estudiar de estas 3 nutrientes cómo se oxida en particular la glucosa. No vamos a ver los ácidos grasos ni los aminoácidos. ¿Cómo se oxida la glucólisis? Bueno, la glucosa a través de la glucólisis. La glucólisis, como lo dice el nombre, es la degradación de la glucosa. ¿Está? Consiste en la oxidación de una molécula de glucosa, que es un glúcido, que tiene 6 carbonos, ¿tá? Y en una secuencia de 10 reacciones, ¿tá? Donde van a haber 10 enzimas, vamos a formar 2 moléculas de 3 carbonos. A partir de una de 6, vamos a formar 2 moléculas de 3 carbonos y en un estado de mayor oxidación. Los productos interesantes para la célula van a ser los que se forman como a consecuencia de estas 10 reacciones, que son 2 moléculas de NADH, contienen electrones, y 2 moléculas de ATP. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citosol de la célula. ¿Está? Citosol. Es una vía metabólica anaeróbica, no requiere oxígeno y, por supuesto, no requiere mitocondrias porque ocurre en el citosol. Entonces es la vía por excelencia que utilizan nuestras células. Incluso algunas células que no tienen mitocondrias, esta es la única forma que tienen de obtener energía.
¿Está? Por ejemplo, el glóbulo rojo es un tipo celular que no tiene mitocondrias. El balance de la glucólisis es que a partir de una molécula de glucosa, 2 NAD oxidados, 2 ADP y 2 fosfatos, obtengo 2 piruvatos, 2 cofactores reducidos, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de agua. Acá tienen la estructura del sustrato, que es la glucosa, los otros sustratos, el NAD y el ADP, y al cabo de 10 reacciones obtengo las 2 moléculas de piruvato, ¿tá? Y los otros productos que son el NADH y el ATP. Voy a ver el chat, ¿qué están diciendo? Bueno, están hablando de cualquiera. Si tienen algo importante me preguntan. Hay que, a ver, Carla, que levantaste la mano. Profe, ¿ese es el balance energético? Entonces, ¿corresponde? Lo que Es el recién balance, explicaste. el balance de masas. O sea, sí también está la energía que se forma, pero es el balance Bien. de masas. Bien, bien, gracias. ¿Es vos la que levantaste la mano? Sí, ya la bajo. Dale. Bien. Entonces, vamos a ir desgranando un poco cómo es esa glucólisis, porque hasta ahora solo saben que acá hay una caja negra de 10 reacciones, ¿no? Bueno, lo primero es que tiene 2 fases, la fase 1 y la fase 2, ¿tá? La fase 1 se llama preparativa, ¿tá? Y en realidad, curiosamente, si bien la glucólisis en forma global es una vía catabólica y genera energía, a ver, vamos a silenciar. Helen Noble tiene el micro apagado. Ahí va. Y Ya lo ya. Bien. En realidad, si bien la glucólisis en forma global es una vía catabólica y forma ATP, la primera fase, en realidad, consume energía. Tiene reacciones que son endergónicas y requieren de la hidrólisis del ATP. Entonces, al principio se consumen 2 moléculas de ATP. Solo que al final, en la segunda fase, se forma más ATP del que se gastó al principio. O sea, en la primera fase hay como una inversión de la célula, y en la segunda fase se produce, o la fase de beneficio se le llama también, y es cuando se produce el ATP. Bien, a ver que no me pasa la diapo. Ahí está. Entonces, ¿por qué se gasta ATP en la primera fase? ¿Tá? Acá tienen esquematizado con detalle cuáles son los nombres de los intermediarios, ¿sí? Partimos de glucosa, luego se le agrega un fosfato y se forma glucosa 6-fosfato, después se isomeriza a fructosa 6-fosfato y se le agrega un nuevo fosfato. Profe, perdón. Sí. Esos nombres los tenemos que aprender todos, ¿no? No pretendemos que sepan las 10 reacciones. Sí, quiénes son los sustratos, los productos, ¿tá? Y que les suene algo, ¿no? Pero nunca les vamos a pedir nombre de los 10 intermediarios de la glucólisis. Entonces, lo que les decía, acá se agrega un segundo fosfato. Y en la última reacción de la fase preparativa, esta molécula se parte al medio, para hablar mal y pronto, y se forman 2 moléculas de 3 carbonos, donde cada una se lleva un fosfato. Bueno, a partir de la primera reacción, todos los intermediarios de la glucólisis van a estar fosforilados. Eso es importante porque, primero, porque favorece la entrada de la glucosa a la célula. La glucosa entra por diferencia de concentración, de donde hay más a donde hay menos, como cualquier cosa. Entonces, la glucosa, al entrar y transformarse en otra cosa, ahora es glucosa 6-fosfato, siempre la concentración de glucosa en el citosol es bajita, y eso favorece la entrada de más glucosa. Y por otro lado, los intermediarios fosforilados tienen estas cargas negativas de los fosfatos, y eso les impide atravesar la membrana plasmática y salir para afuera, ¿está? Evita la pérdida de los intermediarios. Entonces, sí será importante eso, que se invierten 2 moléculas de ATP en esta fase para que todos los intermediarios estén fosforilados. La primera reacción es la de la exoquinasa y es una de las más reguladas, ¿tá? La enzima que cataliza ese paso es la exoquinasa y es una de las enzimas más reguladas. Acá tiene la molécula de glucosa y la exoquinasa lo que hace es, a partir de ATP, le agrega un fosfato, ¿tá? Acá a este grupo H. Y ahora es glucosa 6-fosfato. Esta reacción la vimos cuando estudiamos bioenergética.
Bien, ¿cómo se regula? Bueno, acá tienen la primera parte de la vía escrita con nombres y acá sus estructuras, ¿está? Y acá los nombres de las enzimas. En rojo se esquematiza cuáles son las enzimas más importantes porque son las más reguladas. Catalizan los pasos que son irreversibles con un delta G mayor y son reguladas de forma alostérica. Una es la exoquinasa, la del primer paso. Otra es la fosfofructoquinasa, que a partir de ahora le vamos a llamar PFK1, ¿tá? Que cataliza este paso, la segunda fosforilación, ¿tá? Estas dos enzimas son muy reguladas. Bien, la fase 2. La fase 2, recuerden que llegamos a esta parte con dos intermediarios, uno se llama dihidroxiacetona y el otro gliceraldehído fosfato, que tienen 3 carbonos cada uno. La dihidroxiacetona fosfato se interconvierte también a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en definitiva, a partir de una glucosa de 6 carbonos, yo obtengo dos intermediarios de 3 carbonos que se llaman gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ahí me quedan 5 reacciones más, por 2, porque es una por cada uno de estos que se generan, y van a ser reacciones de oxidación y una fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, acá es donde se va a sintetizar ATP. Acá tienen las reacciones, ¿tá? Esquematizadas con más detalle, y acá las estructuras. ¿Tá? Hay una reacción de oxidación donde el NAD recibe los electrones de la oxidación de este compuesto y ahora queda reducido como NADH. Y después esta reacción es una de las que se forma, que permite la formación de ATP. A partir de este intermediario fosforilado se transfiere un grupo fosfato al ADP y se forma ATP. Así que ahí tienen un ejemplo de una fosforilación a nivel de sustrato. Esa es la reacción número 7. La última reacción, la que forma piruvato, también tiene lugar una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Tá? Vieron que eran todos intermediarios fosforilados y llegamos al piruvato que no tiene grupo fosfato. Entonces, la última reacción, la piruvatoquinasa, también es otra enzima clave, ¿tá? De la regulación de la glucólisis. Así que tenemos dos enzimas importantes en la primera fase y la última también. Volviendo al balance, ¿tá? Si pusiéramos todo el detalle de lo que se gasta y lo que se, lo que se consume y lo que se produce, vemos que al inicio gastamos 2 ATP, ¿tá? 4 ADP, pero al final se forman 4 moléculas de ATP, porque son 2 reacciones que forman ATP por 2 intermediarios de 3 carbonos. Entonces, cuando lo vemos en forma resumida, el mismo balance, en vez de poner 2 ATP de este lado y 4 de este lado, ponemos la diferencia. ¿Tá? Sabemos que al final, en el balance, se forman 2 ATP, forma neta. ¿Sí? Así que si yo les pregunto los sustratos de la glucólisis, me van a decir estos, y los productos son estos. Ahora miren esto. El delta G estándar, ¿se acuerdan que me va a indicar el cambio de energía en condiciones estándar, ¿no? De una reacción. La oxidación de glucosa a 2 moléculas de piruvato tiene este delta G negativo, ¿tá? Grande, menos 586 kilojoules. Ahora, si la glucosa se oxidara completamente a CO2, a dióxido de carbono, donde todos los carbonos son oxidados completamente, la energía liberada sería muchísimo mayor, menos 2840. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo realizo la glucólisis, todavía tengo en los carbonos del piruvato energía disponible para ser liberada. O sea, yo puedo continuar oxidando ese piruvato completamente a CO2 para extraer aún más energía. Es decir, yo puedo extraer energía en la glucólisis para formar ATP, pero aún me queda mucho más para obtener. Por eso es que vamos a continuar estudiando después cómo se oxida finalmente ese piruvato. ¿Cómo se regula
La vía glucolítica, bueno, depende de las necesidades energéticas de la célula. Cuando la célula requiere mucha energía, va a activar la glucólisis para formar ATP. Cuando la célula ya tiene mucha energía, ya tiene mucho ATP, va a inhibir a la vía glucolítica. Los pasos, como yo les decía, más regulados son el paso de la exoquinasa, que es la primera reacción, el paso de la PFK, que es de la reacción número 3, este 2 es porque es la segunda enzima reguladora, ¿está? Y el último paso, que es el de la piruvatoquinasa. ¿Tá? Estas son las 3 enzimas que son clave para la regulación. ¿Cómo se regula la exoquinasa? Bueno, se inhibe por producto. ¿Tá? Acá tiene la reacción que cataliza, ¿tá? El producto es glucosa fosforilada. Esta misma es capaz de, cuando aumenta mucho su concentración, inhibir a la propia enzima que la forma. De forma que la célula se asegura, bueno, ya tengo mucha glucosa 6-fosfato, voy a inhibir a la enzima. También depende del tipo celular, porque tenemos a la misma enzima en músculo y tejidos, y en el hígado se llama de otra forma, se llama glucoquinasa, acá le falta una C. ¿Ah? Y estas se regulan de forma diferente porque las células hepáticas tienen una función muy especial. ¿Tá? Si ustedes miran acá, lo que tienen es velocidad de la enzima o actividad enzimática en función de su sustrato, de la glucosa. La exoquinasa, en las concentraciones normales de glucosa en sangre, que es alrededor de 4 o 5 milimolar, ya está saturada, está actuando a su velocidad máxima. Si aumenta mucho la glucosa, las células de músculos y tejidos no van a aumentar la velocidad de fosforilación de la glucosa. En cambio, la glucoquinasa tiene una curva diferente, un Km diferente. A concentraciones normales de glucosa no está saturada todavía. Si se aumenta la cantidad de glucosa en sangre, como puede pasar con una persona diabética, la glucoquinasa es capaz de aumentar la velocidad de fosforilación e ingresar más glucosa desde la sangre hacia el hígado, ¿tá? De forma de llevar la glucosa a niveles normales. ¿Tá? La glucosa debe permanecer niveles constantes en sangre. Yo no veo el chat, chiquilines. Si quieren hacer preguntas, se desilencian o levantan la mano. Bien, eso en cuanto a la exoquinasa. Después, otra cosa interesante de ver es la regulación de la fosfofructoquinasa, que es una enzima alostérica que tiene moduladores negativos y positivos. Nos damos cuenta que es una enzima alostérica porque miramos la velocidad de la enzima y la concentración de sustrato y vemos que la curva tiene una forma sigmoidea. ¿Tá? Y en presencia de su modulador negativo, que es el ATP, ¿tá? Alto ATP, inhiben a la enzima. ¿Tá? Para determinada concentración de sustrato, la velocidad es menor cuando hay mucho ATP que cuando hay bajo. Así que el ATP es un modulador negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay mucho ATP, la célula tiene sus demandas energéticas satisfechas, va a inhibir a la glucólisis, porque ¿para qué va a hacer glucólisis si ya tiene mucho ATP? ¿Se entiende eso de la regulación? Sí, profe. No, yo no entendí mucho. Lo que decía es que la fosfofructoquinasa es una enzima alostérica, se regula por moduladores alostéricos que se unen y le cambian la actividad. Uno muy importante es el ATP. Y fíjate qué conveniente, porque la PFK, ¿tá? Es una enzima clave de la glucólisis, una vía que forma ATP. ¿Tá? Y esta enzima se inhibe, disminuyendo la velocidad de toda la vía, cuando hay mucho ATP. Lo cual tiene sentido, porque yo tengo mucha energía, ¿para qué voy a hacer glucólisis si ya tengo ATP? ¿Tá? Lo vemos acá en la gráfica. Si yo me paro a una concentración de sustrato cualquiera, cuando hay mucho ATP tengo cierta velocidad, y si tengo poco ATP hay muchísima más velocidad. Es decir, la velocidad de la glucólisis va a ir más rápido si hay poco ATP, y va a ir más lento si hay mucho ATP. Patricia. Profe, una consulta. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas nos pueden llevar a preguntar en el parcial sobre este tema, no? ¿Vos qué querés? ¿La gallina de los huevos de oro? Las preguntas No, pueden ser
cómo se regula la enzima. Para tener una idea, no en sí la pregunta en sí, sino para tener una idea. Nada, cómo se regula la PFK. En realidad vieron que las preguntas son múltiple opción, o sea, ustedes van a tener un enunciado con distintas múltiple opción. Puede tener una imagen esa pregunta con una figura que ustedes tengan que interpretar la gráfica. Nada. Son preguntas más bien teóricas, ¿no? Las de metabolismo no tienen que hacer cálculos. Bueno, no sé, en el chat es jajajaja. Pasan a la pregunta. Bueno. Seguimos. Bien. Una cosa importante, la glucólisis, ¿se acuerdan que tiene como sustrato? O sea, requiere de glucosa, requiere de ADP para poder formar el ATP finalmente, y requiere de NAD oxidado, ¿está? La célula tiene formas de obtener glucosa captándola del exterior. De obtener ADP, sale de cuando se gasta o hidroliza el ATP, se forma ADP nuevamente. Ahora el NAD, si yo hago glucólisis, va muy activamente, va a quedar mayormente de la forma reducida, ¿tá? Como NADH. Puede ser que se me termine el sustrato NAD oxidado, el rosado. ¿Tá? Bueno, la célula tiene sistemas para reoxidar este NADH y volver a tener disponible este NAD. Una forma, que es la que ocurre en ausencia de oxígeno, se llama fermentación, que consiste en el piruvato, transformarlo en otra cosa, reducirlo, por ejemplo, en este caso, a etanol, y ahí el NADH cede sus electrones para esa reducción y vuelve a estar como NAD, disponible para continuar la glucólisis. Eso, la fermentación etanólica o alcohólica la realizan, por ejemplo, las levaduras. Nosotros realizamos la fermentación láctica, donde el piruvato lo reducimos a lactato. Entonces, es muy importante que en caso de una glucólisis muy activa se reoxide el NADH. Una forma es a través de la cadena respiratoria, como la vamos a ver, y otra es a través de la fermentación. ¿Tá? Entonces, el piruvato, dependiendo de la presencia o de la ausencia de oxígeno, va a tener diferentes destinos. Entonces, en el caso de que haya ausencia de oxígeno en condiciones anaeróbicas, por eso hay un menos oxígeno acá, el piruvato va a ser transformado o en lactato, si es una célula, por ejemplo, humana, o en etanol, si por ejemplo es una levadura, la que hacen la cerveza. ¿Tá? ¿Cuál es la función de esta reacción de fermentación? Es reoxidar al NAD. El NADH que está reducido a consecuencia de la glucólisis es reoxidado a NAD. ¿A dónde van los electrones? Al piruvato para formar lactato. En el caso del etanol, lo mismo para formar etanol. En el caso de que estemos en presencia de oxígeno, ese piruvato entra a la mitocondria, forma un intermediario que se llama acetil-CoA, y ahí ocurre la oxidación completa de los átomos de carbono. ¿Tá? Entonces, después vemos cómo se va a reoxidar el NADH. Pero el piruvato, en definitiva, en ausencia de oxígeno, se reduce a otro tipo de compuesto, y en presencia de oxígeno es oxidado completamente a CO2 y agua. Entonces, como les decía, en mamíferos, ¿no? La fermentación láctica se va a dar cuando la oxigenación del tejido no es buena, por ejemplo, ¿tá? En actividad muscular intensa, por ejemplo, o en el caso de los glóbulos rojos, que no tienen mitocondrias y no pueden realizar la respiración mitocondrial. Entonces, la forma que tienen de reoxidar ese NAD es transformar el piruvato en lactato. En otros, ocurre la fermentación alcohólica. Vamos a la reacción propiamente dicha de fermentación láctica.
El piruvato es sustrato de la lactato deshidrogenasa y forma lactato. Este está oxidado y este está más reducido. ¿De dónde salieron esos electrones? Del NADH que se había formado en la glucólisis. De esta forma, regeneramos el NAD oxidado para que pueda continuar la glucólisis de forma activa. Todo esto en el citosol de la célula. ¿Qué pasa con ese lactato? ¿Para qué me sirve? Bueno, ese lactato, que se forma, por ejemplo, en los glóbulos rojos o en el músculo esquelético, puede, a través de la sangre, ir al hígado y a través de una vía que ahora no conocen, que se llama gluconeogénesis, puede ser utilizado para formar nuevas moléculas de glucosa y continuar su oxidación en distintos tejidos. Este ciclo se llama ciclo de Cori. Bien. Como les decía, en condiciones aeróbicas el piruvato va a ser completamente oxidado en la mitocondria, y ahora vamos a ver cómo. ¿Qué pasa con el NADH? Bueno, el NADH va a ser transferida a través de distintas enzimas a la cadena respiratoria mitocondrial, que luego lo vamos a ver cómo se hace. Pero es importante que sepan que ese NADH que se forma en el citosol, luego termina siendo transferido a la cadena de transporte de electrones de la mitocondria. Y el piruvato se oxida completamente a CO2 también en la mitocondria. Entonces nosotros estamos acá recién, ¿no? La glucosa se transformó en piruvato. ¿Sí? Lo que resta ahora, si nosotros estamos en una situación de ausencia de oxígeno, acá termina la oxidación de la glucosa, ¿tá? En esta fase. Si estamos en presencia de oxígeno y de una célula que tiene mitocondrias, continúa la oxidación del piruvato. La primera reacción es la oxidación acetil-CoA y ocurre en la mitocondria. Y luego vamos al ciclo de Krebs. Entonces, ¿quién oxida ese piruvato a acetil-CoA? El complejo piruvato deshidrogenasa, una enzima enorme compuesta por muchas copias de varios tipos de proteínas, ¿tá? Que tiene muchos cofactores y que realiza esta oxidación. El piruvato se transforma, tengo 3 carbonos, se transforma en una molécula de 2 carbonos, ¿tá? Por eso acetilo, y se le une la coenzima A. Esto que está escrito acá como CoA es una cosa gigante, ¿tá? Pero tiene la función de activar a esta molécula para la siguiente reacción. Y el carbono que me falta se libera como CO2 totalmente oxidado. Esta reacción también consume NAD y también forma NADH reducido. ¿Dónde ocurre esta reacción? En la mitocondria. El piruvato entra del citosol hacia la mitocondria y acá ocurre esta reacción. Y llegamos a esta encrucijada metabólica donde el acetil-CoA puede seguir siendo oxidado completamente en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, como decía, va a catalizar la oxidación completa de los carbonos que me van quedando, que son estos 2 del acetilo, ¿tá? Y en cada vuelta de ciclo se van a liberar 2 moléculas de CO2. Es decir, que las 2 moléculas de carbono que entran se van como CO2. Y en una vuelta de ciclo se regenera el primer compuesto, ¿sí? La primera reacción es acetil-CoA con oxalacetato, 2 carbonos contra 4 carbonos, y forman uno de 6. Luego, a través de una serie de reacciones, se pierden 2, y vuelvo a tener la de 4. Pilar. Justo ahí cuando dijiste cataliza la oxidación completa, se me cortó por lo menos a mí. No puedo escuchar. Que cataliza la oxidación completa de los 2 carbonos del acetil-CoA, del acetilo, a CO2. ¿Tá? Acá reaccionan los 2 carbonos del acetilo con el oxalacetato, que tiene 4 carbonos, formando citratos de 6 carbonos, y como se pierden 2 como CO2 completamente oxidados, vuelvo a tener la molécula de 4 carbonos de la que partí. ¿Tá? Entonces, la función de este ciclo, de esta vía cíclica, es oxidar esos 2 carbonos que entran del acetil-CoA a CO2. Los electrones que se obtienen de esas oxidaciones se almacenan en los cofactores reducidos que ya conocemos, NADH y FADH2. Entonces, estas son todas las reacciones del ciclo de Krebs. No las vamos a ver todas en detalle, ni es objetivo que las sepan, ¿tá?
La primera reacción es una condensación, ¿tá? Donde reacciona este oxalacetato con un acetil-CoA, se pierde ese CoA, ¿tá? Que simplemente se usa para activar esta reacción, y se forma el citrato. Vieron que acá tengo 3 carboxilos. Bueno, este ciclo también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿tá? Porque justamente son los intermediarios que tienen. Y después se pierden 2 moléculas de CO2 en 2 reacciones de oxidación, ¿tá? Y los electrones van siendo almacenados en el FADH2, que está unido a esta enzima, y en el NADH, que está soluble. ¿Tá? Lo que les decía, se eliminan 2 carbonos que eran los que provenían del acetil-CoA, de estos 2 grupos, de 2 carbonos del acetil. Otra reacción interesante es otra fosforilación a nivel de sustrato, como la que vimos en la glucólisis. A partir de un intermediario fosforilado se forma, en este caso, GTP. En vez de ser adenín trifosfato, es guanosin trifosfato. Es intercambiable, ¿tá? Después hay una enzima que intercambia ese grupo fosfato de alta energía al ATP. Así que en el ciclo de Krebs, además de generarse cofactores reducidos, también se forma directamente energía. ¿Tá? Esta es la reacción de la que les estaba hablando, que a partir del succinil-CoA, acá debería decir succinil-CoA sintetasa, se forma, como dice acá, se forma una molécula de GTP. ¿Tá? Y el intermediario queda oxidado a succinato. Bien, entonces, ¿qué energía se libera en el ciclo de Krebs? Bueno, primero la contenida de los equivalentes de reducción, los electrones. Todos los electrones que se almacenan en forma de NADH o FADH2 me van a terminar dando energía en la cadena respiratoria, a la cual ya vamos a llegar. Y también se forma directamente GTP, que es intercambiable con el ATP. Así que en cada vuelta de ciclo se forman 3 moléculas de NADH, una de FADH, unido a la enzima, y una de GTP. Bien. ¿Cómo se regulan? Bueno, están reguladas alostéricamente. Ustedes siempre que vean enzimas, si ven este simbolito, que por ejemplo están en el libro de Leninger, cuando está en la cruz quiere decir que estos intermediarios inhiben a esta enzima, y cuando está el verde quiere decir que estos la activan. Si se fijan en cada ejemplo, los indicadores de alta carga energética van a inhibir el ciclo de Krebs, porque es una vía que genera energía. ¿Tá? Alta carga energética en la célula, se inhibe el ciclo de Krebs. Ahora, si la demanda energética es alta, porque hay indicadores como AMP o ADP, como que hay poca energía, se va a activar el ciclo. ¿Tá? Como activando alostéricamente las enzimas clave. Bien, algo importante del ciclo de Krebs, yo les dije que era un ejemplo de una vía anfibólica. Recién lo estábamos viendo como una vía donde se degradan nutrientes completamente a CO2, ¿tá? Acá lo tienen, estas son las reacciones que estábamos mirando, pero también cada intermediario, el citrato, el oxalacetato, el malato, el citoglutarato, puede actuar como precursor para la síntesis de otras cosas. Vieron que acá hay flechas que salen hacia la síntesis de nuevas moléculas. Por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, ¿tá? Bases nitrogenadas. Es decir, que el ciclo de Krebs participa de la generación de energía, pero también provee de precursores para la síntesis de macromoléculas. Así que llegamos hasta acá, en la oxidación de la glucosa aeróbica, llegamos hasta la oxidación completa a CO2 y a la formación de transportadores de electrones reducidos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces ahora vamos a pasar a la última etapa de la oxidación aeróbica de la glucosa, que es la cadena respiratoria. ¿Tá? Yo acá ya no tengo carbonos para oxidar, ya los oxidé completamente, la glucosa ya no existe más, ni sus derivados. Lo único que me queda son los equivalentes de reducción, los electrones
contenidos en los cofactores reducidos. ¿Tá? Esos son los que van ahora a participar de esta etapa de generación de energía. ¿Tá? Estos electrones van a ser transferidos a lo que se llama la cadena respiratoria electrónica, mitocondrial, o cadena transportadora de electrones. ¿Tá? En una serie de pasos se van a ir transfiriendo esos electrones y la energía asociada que se libera en ese proceso se va a utilizar para la síntesis de ATP. ¿Tá? Acá lo tienen de forma muy resumida. Esa transferencia de electrones impulsa la síntesis de ATP al tiempo que los electrones van a parar al oxígeno y forman agua. O sea, el que recibe todos los electrones que venían de los nutrientes metabólicos es el oxígeno. Para eso respiramos, porque necesitamos el oxígeno para cederle electrones, nada más ni nada menos. Entonces, ¿en qué consiste la cadena respiratoria? Primero tenemos que pensar que esto va a ocurrir dentro de este organelo, que es la mitocondria, y en particular en la membrana interna de la mitocondria. ¿Tá? Ustedes saben que está formada por lípidos como cualquier membrana, pero acá van a ver unos complejos proteicos esquematizados en azul, que son los componentes de la cadena respiratoria. Entonces acá tienen como si fuera un corte transversal, ¿tá? Y los distintos complejos proteicos, y algunas proteínas solubles y otros compuestos. Cada uno de estos tiene nombres, los tienen acá, asociados a la reacción que cataliza. ¿Tá? De forma abreviada, este es el complejo 1, este es el complejo 2, que a su vez es una enzima de las que vimos que forma parte del ciclo de Krebs, es la que tiene el FADH2 unido, así que va a ceder sus electrones directamente a la cadena respiratoria. Tenemos la coenzima Q o ubiquinona, también capaz de recibir y ceder electrones. Complejo 3, citocromo C, que es una proteína soluble, y complejo 4. ¿Qué pasa? Cada uno de estos complejos van a tener grupos, que puede ser un metal, ¿sí? Centro ferrosulfurado, grupo C, lo que sea, que reciben y ceden electrones. ¿Tá? Simplemente es un pasadero de electrones ahí. ¿Cómo ocurre esa transferencia de electrones? Bueno, en base al potencial de reducción que tengan cada uno. No es que estén ordenados así en una membrana y que el electrón sabe que tiene que ir del 1 al 2, sino que ocurren, derecho no van del 1 al 2, sino que ocurren por diferencia de potencial de reducción. Van desde el que tiene menor potencial de reducción al que tiene mayor. El camino de los electrones es a partir del NADH que se genera en la mitocondria, ¿tá? En la matriz mitocondrial. Van a ser cedidos al complejo 1, luego este va a ceder sus electrones a la ubiquinona, y el complejo 2, que forma parte del ciclo de Krebs, va a ceder los electrones del FADH2 a la ubiquinona. También los electrones que vengan desde el citosol, que ahora después lo vemos, también convergen acá, en la ubiquinona. Esos electrones, la ubiquinona los transfiere al complejo 3, luego del complejo 3 al citocromo C, y del citocromo C al complejo 4. Finalmente, el último aceptor de los electrones es el oxígeno. ¿Tá? Recibe esos electrones y se forma agua. ¿Tá? En resumen, hasta acá, los electrones son transferidos del NADH y del FADH2 a la cadena de transporte de electrones. Se llama cadena por eso, porque los electrones pasan de un complejo a otro. ¿Dónde está el chiste acá? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que la transferencia de electrones en el complejo 1 a la ubiquinona, del complejo 3 al citocromo C y del complejo 4 al agua, va acompañado por el mecanismo de la transferencia, que no viene al caso, del bombeo de protones hacia esta zona, que es el espacio intermembrana, donde está acá en rojo más oscuro. ¿Tá? Los protones, los hidrogeniones, son bombeados desde la matriz hacia el espacio intermembrana. No confundir con los electrones. Los electrones se pasan de un complejo al otro, los protones se bombean hacia acá. Hasta acá, que todavía no llegamos a la formación de ATP. ¿Tienen alguna pregunta? No.
O sea que los protones son los que van a generar el gradiente eléctrico después, ¿no? Esos que... Exactamente, exactamente. Ok. ¿Este proceso se da en todas las células? ¿En todas las células? Todas las células que tengan mitocondrias y en presencia de oxígeno. ¿Y cómo funciona? Porque mencionaste que los glóbulos rojos, por ejemplo, no tenían mitocondria, y que no se cumplía este proceso, pero sí claro, hay oxígeno en la sangre. Hay oxígeno, pero no lo utilizan para obtener energía. Lo único que van a hacer los glóbulos rojos es oxidar la glucosa a piruvato y usar el ATP que se forma en la propia glucólisis. O sea que el oxígeno en sangre no produce energía, simplemente funciona. No, el glóbulo rojo lo que hace es transportar oxígeno al resto de los tejidos que lo usan para esto. Para aceptar los electrones que vienen de la oxidación de los nutrientes. Pero todavía no llegamos a cómo se forma ATP. Gracias. ¿Se acuerdan que yo les dije que no solo los electrones del NADH y del FADH2 de la mitocondria convergen en la ubiquinona, sino que también los que vienen del citosol, ¿tá? Acá lo que tienen esquematizado es que los electrones provenientes del citosol, hacia acá estaría el espacio intermembrana y luego el citosol, y acá al interior de la mitocondria. Entonces, los electrones que vienen de la glucólisis, ¿se acuerdan que la glucólisis se forma en NADH? Bueno, a través de la glicerol deshidrogenasa se transfieren también a la ubiquinona. Y los electrones que provienen de la oxidación de ácidos grasos, que no lo vimos y no lo vamos a ver en este curso, también convergen en la ubiquinona. Así que toda la oxidación de nutrientes termina llevando electrones a esta coenzima Q, que luego lo transfiere al complejo 3 y luego al 4. Entonces, como decía el compañero y yo les contaba, ¿no? Tenemos los electrones que van del complejo 1 a la ubiquinona, del 2 a la ubiquinona, luego al 3, luego al citocromo C, luego al 4, y luego al oxígeno. Bueno, el pasaje de electrones a través de estos complejos, del 1, el 3 y el 4, se acompaña de bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Lo que se termina formando es una diferencia de concentración. Va a haber más concentración de hidrogeniones o de protones, de H+, en el espacio intermembrana que en la matriz. A esa diferencia de concentración se le llama gradiente. Y es un gradiente electroquímico, ¿por qué? Electro, porque tengo diferencia de carga. ¿tá? Voy a tener más cargas positivas del lado del espacio intermembrana que en la matriz. Y químico, porque tengo diferencia de concentración de protones. De hecho, tengo diferencia de pH. ¿tá? Hay más protones, hay menor pH. ¿Para qué me sirve ese gradiente de protones? Bueno, ahora todavía no. ¿Cuántos protones se bombean? Cuando los electrones entran a través del complejo 1, provenientes del NADH, se bombean todos estos, los del complejo 1, los del 3 y los del 4. Son 10 protones. Si los electrones provienen del FADH2, se bombean los correspondientes a los siguientes, ¿no? El 1 no juega ahí. Va a ser los del complejo 3 y el complejo 4. Así que se obtienen mayor bombeo de protones, que es como en definitiva más energía, ahora lo vamos a ver, cuando los electrones provienen del NADH que del FADH2. Entonces, ahora vamos a ver cómo se sintetiza el ATP, que es la fosforilación oxidativa, el otro mecanismo que les dije que existe para la síntesis de ATP. La teoría quimiosmótica, que es la que explica la síntesis de ATP en la mitocondria, dice que ese gradiente electroquímico, la mayor cantidad de cargas que hay en el espacio intermembrana con respecto a la matriz y de concentración también, es lo que impulsa la síntesis de ATP. Se le llama fuerza protón motriz a ese gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque esa diferencia de concentración hace que, si hubiera una puertita acá para dejar entrar a los protones, entrarían a favor de su gradiente de concentración. Además de este lado del espacio intermembrana que la matriz, entraría. Se disiparía ese gradiente, esa diferencia. Bueno, existe esa puertita, entre comillas, que es la ATP sintasa.
La ATP sintasa tiene una estructura increíble, si la quieren mirar en el libro, en YouTube, donde quieran, ¿tá? Que permite la entrada de esos protones y la entrada de los protones hace que literalmente la enzima gire, como si fuera, no sé, una represa, imagínense, no sé, miren los videos que son geniales, literalmente la enzima gira y eso favorece, ¿tá? Porque alternan entre estado unido ADP y ATP, no importa ahora mucho, pero ese movimiento, por eso se llama fuerza protón motriz, impulsa la fosforilación del ADP. ¿Tá? Entonces, cuanto mayor cantidad de NADH y de FADH haya, mayor cantidad de transporte de electrones, mayor bombeo de protones y más fuerza protón motriz. ¿Por qué? Porque van a haber más protones pasando a favor de su gradiente en la ATP sintasa y más ATP se va a sintetizar. ¿Se entiende esta parte? Silencio. Más o menos, pero Sí, ok, bien. es un poco compleja, pero Más bueno. o menos, profe. Ah, ¿Puedes repetir? Vamos de lo que nuevo. dijiste recién? estudiarla bastante. Primero, para una pregunta que había en el chat, ¿los complejos son proteínas? Sí, son proteínas. Recuerden que los electrones se van a transferir desde el NADH y del FADH2. ¿De dónde salieron? De la oxidación de los nutrientes. Lo que vimos hoy es la de la glucosa, que generaron esos cofactores que están llenos de electrones. Los transfieren a los complejos, al 1 y al 2. Y luego siguen su camino hacia el complejo 3, al citocromo, el complejo 4, hasta llegar al oxígeno, donde se forma agua. Entonces, la gracia es que, ¿sí? La cadena respiratoria entonces sería hasta el complejo 4 hasta que se produce agua y después de ahí en adelante es fosforilación oxidativa. Podrías hacer esa distinción, pero también lo puedes encontrar como que la fosforilación oxidativa es todo el proceso. Pero sí, estrictamente sí. Bueno, entonces, lo que les decía es que ese movimiento de electrones va acompañado del bombeo de protones hacia el espacio intermembrano. Se mueven protones desde acá, de la matriz, hacia el espacio intermembrano. Y se acumulan en la matriz. ¿Tá? ¿Qué pasa? La ATP sintasa, que también se le llama complejo 5 en algunos lados, ofrece un lugar para que entren esos protones. Y si hay muchos de un lado, van a querer ir para el otro lado, como cualquier cosa que se mueve por difusión simple. ¿Tá? Entonces, los protones van a tender a entrar a través de la ATP sintasa, y ese movimiento a través de la ATP sintasa otorga la energía que se necesita para sintetizar ATP. ¿Tá? Cuanto mayor sea ese gradiente, más energía va a haber para la síntesis de ATP. Es complicado, sí, pero después lo estudian bien. Y hay muchos videos, a mí me ayuda mucho. En el libro puede estar, está, ¿verdad? Sí, en el LENI. Sí, seguro está. Entonces, ¿de qué depende esta síntesis de ATP? Bueno, de que haya sustratos reducidos, que haya electrones, ¿tá? Si no hay NADH y FADH2, no va a haber cadena de transporte de electrones, ¿tá? Y también tiene que haber ADP, ¿tá? Si la célula tiene satisfecha su demanda energética, va a tener todo como ATP, fosforilado, y no va a tener sustrato ADP para la síntesis. Entonces, en definitiva, lo que ocurre es que se frena la cadena respiratoria. Ahora, si yo tengo mucho ADP disponible, quiere decir que hay baja carga energética y se va a acelerar este proceso. Yo tengo mucho ADP para fosforilar ATP. Bien, acá tienen lo mismo. ¿Qué pasa? A veces nos interesa evaluar el estado de las mitocondrias. ¿Tá? Uno puede purificar, por ejemplo, parte de un tejido por algo experimental o a veces algo diagnóstico. Ustedes no sé si saben, pero existen las llamadas enfermedades mitocondriales, donde hay una deficiencia en la función de las mitocondrias, por ejemplo, del músculo, y eso hace necesario diagnóstico para ver cuál puede ser el tratamiento. Generalmente son enfermedades genéticas.
¿Qué pasa? Se puede hacer una biopsia y purificar las mitocondrias de un tejido o en modelos experimentales también se utiliza la purificación de las mitocondrias. Y para Una evaluar pregunta. Sí. En el caso de las células sin mitocondria, ¿el mecanismo más importante sería la glucólisis? Sí, para formar ATP, sí. Está genial, gracias. Nada. ¿Qué está diciendo? Bueno, que la forma de evaluar el funcionamiento de las mitocondrias es medir yo tengo un tubo de ensayo, imagínense, con un preparado de mitocondrias, y utilizo un electrodo que mide la cantidad de oxígeno, y veo qué velocidad consumen oxígeno esas mitocondrias, ¿tá? Una mitocondria que está respirando bien, está consumiendo oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan que en este proceso el oxígeno recibe electrones y se transforma en agua? Si yo estuviera midiendo este oxígeno, estaría desapareciendo en el tiempo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces, si uno mira concentración de oxígeno en función del tiempo en un preparado de mitocondrias, al agregar, por ejemplo, succinato, que es el sustrato del complejo 2, que va a dar FADH2, y agrego ADP, lo que voy a ver es un aumento de la caída de oxígeno. Yo lo que voy a ver es un aumento de la pendiente, del consumo de oxígeno. Yo parto de cierta concentración de oxígeno, al agregar sustrato veo un aumento de la velocidad de ese consumo, es decir, que hay cadena de transporte de electrones, y al agregar ADP voy a estimular más entrada de protones para acá. Al agregar ADP, esta reacción ocurre más rápido, la entrada de protones ocurre más rápido. Una cosa está acoplada a la otra. El transporte de electrones está acoplado a la síntesis de ATP y viceversa. Por eso, al agregar ADP va a aumentar también la velocidad con que se transfieren los electrones, para compensar esta disipación del gradiente. Cuando la ATP sintasa está muy activa, el gradiente se va perdiendo. Entonces, para compensar, ocurre más bombeo de protones por mayor transporte de electrones. Entonces, si yo mirara esto en un experimento, al agregar ADP en mitocondrias que están funcionales, se estimula la ATP sintasa y aumenta el consumo de oxígeno porque aumenta la cadena de transporte. Acá tienen el mismo esquema, para que lo vean. El succinato va a ser el sustrato del complejo 2. Si yo agrego electrones, es obvio que va a aumentar la velocidad de transporte, porque estoy agregando más electrones. Por eso veo mayor consumo de oxígeno. Ahora, capaz no es tan obvio para ustedes que al agregar ADP, al aumentar esta velocidad de acción de la ATP sintasa, se disipa el gradiente y como forma de compensar, aumenta también la velocidad de consumo de oxígeno, de transporte de electrones. Por eso veo esta gran caída del oxígeno. En mitocondrias que no están funcionales, puede ser que yo agregue ADP y no ocurra cambio de velocidad. ¿Qué pasa, Por eso, perdón, qué pasa, por ejemplo, en los glóbulos rojos? No consumen oxígeno. Esto se vería Así que eso no. plano. No, sí. Bien, gracias. Entonces, lo que les decía, en las mitocondrias funcionales, el consumo de oxígeno está acoplado a la síntesis de ATP. Más rápido se sintetiza ATP, más rápido se consume oxígeno. Si aumenta la disponibilidad de ATP, eso que yo les estaba mostrando, va a aumentar la velocidad de transporte de oxígeno. Acá tienen otro ejemplo donde los sustratos son para el complejo 1, se ponen ADH. En una mitocondria funcional, al agregar ADP va a aumentar la velocidad, porque es el que regula la velocidad del transporte de electrones. Una mitocondria no funcional o desacoplada, se le llama, no aumenta la velocidad de consumo. Porque, recuerden lo que dijimos acá, ¿quién regula la velocidad de la cadena respiratoria? Que haya sustratos y que haya ADP. Bien, entonces, analicemos el rendimiento energético de la oxidación de la glucosa. Si solamente se realiza la glucólisis, como por ejemplo en los glóbulos rojos, se obtienen 2 ATP y 2 NADH que también pueden dar ATP en la mitocondria si fuera una célula con mitocondria, en el glóbulo no. 3 o 5 por según la forma que entran a la mitocondria, no viene al caso.
Ahora, si continuamos oxidando el piruvato que se forma por la glucólisis, voy a obtener NADH cuando lo transforme en acetil-CoA, que también me va a dar ATP al final en la mitocondria. Cuando oxido el acetil-CoA en el ciclo de Krebs, voy a formar NADH, FADH, que también me van a dar ATP en la cadena de transporte. Y también se forman directamente ATP o GTP. Entonces, si sumo todo, la oxidación completa del ATP me da entre 30 y 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Si solo se realiza la glucólisis, obtengo 5 moléculas de ATP. ¿Está? Es mucho más eficiente o rendidor desde el punto de vista energético la oxidación completa en presencia de oxígeno de la glucosa. Bien, preguntas. Eso sería lo que vamos a ver hasta ahora. Preguntas, dudas. Yo tengo una duda, profe. En la imagen, esa misma que pasó recién. Esa es. Así que ese proceso se da en la capa interna. En la membrana interna. Esta sería la membrana de fuera de la mitocondria, la membrana externa, y esta es la membrana interna, la que tiene las invaginaciones. Está, gracias. Bien. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva? Porque no la encuentro. No, la que... ¿Qué tengo que hacer? No entendí. ¿Qué hago? La diapositiva que está como explicada en teórico. Esa. ¿Está? No. ¿Cuál? Es la que tiene pocos enunciados, creo, que son como 3 oraciones, la que dice ella. ¿Está? Esa, porque esa no la encuentro en la diapositiva y quería sacar una foto. Bien, gracias. Ah, pero está así. Sí, no la encontré ahora que Debe la tengo estar en otro color, pero sí. acá. Porque me imprimí las diapositivas, pero no la encontré, bueno, en la rapidez. Gracias. Dale. Pásenme un correo al chat y yo les mando la grabación por Drive. Un correo. Una duda. Sí. En la parte de acoplado y desacoplado, ¿puedes ir al...? Sí. Acá. ¿Esto? Ahí va, sí. En la parte desacoplada, cuando se ingresa ADP, en ese caso, el gradiente electroquímico aumentaría, ¿no? Y eso es lo que podría generar la falla de mitocondria, tipo que se agrande, ¿no? ¿Cómo es? No, lo que va a pasar ahí es que no se entera que vos lo que estás mirando es consumo de oxígeno, o sea, estás mirando la parte esta de transporte de electrones, esta de acá. Acá lo que pasó es que vos le agregás ADP, esta va a estar sintetizando ATP más rápidamente, pero el transporte de electrones no responde aumentando su velocidad, ni se entera. El consumo de oxígeno permanece igual. Entonces el gradiente se agota, se va a terminar agotando y no se puede sintetizar ATP una vez que se agote ese gradiente, ¿está? En una célula normal, vos agregás ADP, se disipa el gradiente para sintetizar ATP, pero esto compensa aumentando, generando más gradiente. Y para que continúe la síntesis de ATP. En la célula desacoplada no, ni se entera que vos le agregás ADP, entonces el consumo de oxígeno permanece igual. Ok, muchas gracias. Profe. Sí, se entendió. Sí. Y el bombeo de los protones para el espacio intermembrana, ¿no consume energía? Porque sería en contra del gradiente, ¿no? O sea, eso No, es no algo consume energía. Es en contra del gradiente exacto, pero la energía para el bombeo proviene del pasaje favorable de transporte de electrones. El pasaje de electrones está acompañado de la liberación de energía, la cual se utiliza para bombear los protones, en contra de su gradiente. Bien, gracias. De nada. ¿Una pregunta más?